Porque vamos a continuar con el siguiente expositor. Está con nosotros también el doctor Marcos Gilmer Rivero Ramos. Él es el doctor que está al lado derecho mío, socio fundador del estudio Riveros Abogados, especializado en litigios penales con el nuevo Código Procesal Penal. Ya tiene bastante experiencia en este tipo de procesos. También es presidente del Comité de Defensa de los Derechos Fundamentales de la Persona Humana. Anteriormente se ha desempeñado como fiscal provisional de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral, Distrito Judicial de Huaura, consultor legal del Consejo Regional del Gobierno Regional de Lima, miembro de la Comisión de Investigación de Ética del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, y es egresado de la Universidad Particular San Martín de Porres y maestría en Derecho Procesal de la misma Casa de Estudios. El doctor va a tocar el tema, el trámite del proceso por faltas en el nuevo modelo procesal penal peruano. Así que también un fuerte aplauso para el doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. A ver, vamos a ver si funciona esto. Vamos con el temario. Bueno, en esta oportunidad, para tratar este tema que es muy importante, como ha señalado la doctora, y es materia de análisis, como el proceso de faltas no ha tenido mayor regulación y hay bastantes vacíos legales y bastante que interpretar en este asunto. En esta oportunidad, bueno, haré una breve introducción, hablaré brevemente también de las garantías procesales básicas que están incluso, me parece que lo han impreso, mínimamente se ha señalado. Traigo un caso que justamente se ha celebrado allá en Huaura, a través de un juzgado de paz letrado, lo tengo escaneado y lo podemos chequear. También brevemente hablar un poco de las excepciones que de alguna manera ya están regulados con el nuevo Código Procesal Penal y que ustedes, conociendo los casos con este nuevo código, van a tener que aplicarlo, que también está impreso incluso los artículos. También está regulado la nulidad del acto procesal, que antes teníamos que de manera supletoria, o hasta ahora incluso con el Código de Procedimiento Penal lo aplicamos de manera supletoria con el Código Procesal Civil, pero con el nuevo código ya está regulado. Las pruebas de oficio, la convención probatoria, que es muy importante para la celeridad de economía procesal, los derechos del imputado y del abogado defensor, que varían sin duda con este nuevo Código Procesal Penal, y hablar un poco del recurso de reposición, que es lo que más ustedes van a tener que ver en los casos prácticos. Entonces, como breve introducción, quiero señalar a manera de reflexión que nuestra legislación de antaño, como antecedente histórico, nunca ha merecido una regulación, porque siempre han considerado, como dijo la doctora Kelly, y también señalando al doctor César San Martín, que es un injusto menor, por lo tanto no le han dado mucha importancia. Sin embargo, considero que más bien deberían darle la importancia del caso al proceso de faltas, porque es casi como un berrinche que nos hacen nuestros hijos menores pequeñitos, y si no atendemos o no de alguna manera no le damos un coto a estos berrinches pequeños, más adelante los berrinches serán mayores. Haciendo este parangón, si no vemos que el ciudadano no recibe de alguna manera un control social para ciertas infracciones menores, piensa de que no hay un control social y entonces primera vez empuja a alguien, bota la basura donde quiere, prende la música a todo volumen, hace escándalos en la calle, nadie le dice nada y más adelante pues resulta que ya no solo hace bulla, sino que viene a pegar a alguien o ya finalmente resulta cometiendo delitos como sucede ahora. Entonces, este escenario justamente es válido para poder analizar y esto permite que de manera muy trascendente el Poder Judicial está promoviendo de que justamente se abran escenarios como este para analizar y llevar de aquí algunas herramientas que nos permitan analizar, porque hay casos sui generis que se nos van a presentar, como estaba pensando, para hacer gráfico y poder ver qué tanto el nuevo Código Procesal Penal nos va a presentar. Podría resaltar un caso de un señor violento que en una discoteca que está al lado de su novia se percata que un desconocido
observa de manera libidinosa a su novia. Obviamente él se ofusca, se acerca a la mesa y le propina un golpe en la nariz al desconocido. Le sale sangre, interviene el personal de seguridad, calma el asunto, pero el señor violento se percata que está saliendo sangre, llama al abogado y el abogado dice: ahorita mismo nos vamos a la comisaría, porque curiosamente, me olvidaba este pasaje, este desconocido al percatarse de la sangre se levanta y le empuja, y al empujarle cae y se lastima los codos fuertemente. Entonces el abogado le dice: vamos a la comisaría, llega primero, pasa al médico legista, obviamente sale lesiones con atención facultativa porque se han lastimado los codos, y menciona de que de manera muy circunstancial viene un señor, nos explica por qué le empujó, y se inicia la investigación, y como sucede, es parte del destino, nunca, habiendo identificado a desconocido, nunca se le tomó la declaración y llega al despacho del señor juez. Despacho. El informe policial en el cual el magistrado cita a una audiencia con el nuevo Código Procesal Penal. En la audiencia, desconocido junto a su abogado se presenta, iniciada la audiencia, pide la palabra del abogado y le dice que al amparo del artículo 483 del Código Procesal Penal, en este acto comunica de que quien agredió ha sido el señor violento y que la víctima es desconocido y presente el video de la discoteca. Solicita que se acumule esa denuncia por conexión y que inmediatamente lleve a cabo la audiencia por agresión física mutua y se sancione a violento. ¿Cómo resuelve el magistrado? ¿Cómo van a resolver ustedes? ¿Cuál es el criterio para resolver en ese momento? Y qué el Código Procesal Penal, qué cosa de alguna manera nos está reflejando. Para ver esto, vamos a ver cómo el nuevo Código Procesal Penal, si bien es cierto, solo da 6 artículos nada más para regular el proceso de faltas, pero es toda una telaraña, que incluso ustedes no van a poder entenderlo porque incluso las letras han salido pequeñitas, pero si me siguen vamos a poder entender este asunto. Ustedes van a ver a esta personita donde dice denuncia que tiene 2 posibilidades. En este caso, acuérdense de violento, fue a la policía. Esa es una de las posibilidades. Aquí hay una gran diferencia porque el nuevo Código Procesal Penal habla de comunicación de hecho. Comunica el hecho a la policía. Y también tiene la opción de acudir al juez de paz letrado, que es lo que hizo desconocido. Desconocido acudió al juez de paz letrado y también comunica el hecho, y existe la posibilidad de que cuando comunique el hecho pueda hacerse verbalmente. En la práctica no está sucediendo porque finalmente, por lo menos en las ciudades, existe el abogado y el abogado está presentándolo por escrito, y las personas que están alejadas de la ciudad lo mínimo que hacen es acudir directamente al policía. Eso es en la práctica. Pocos casos se han visto que de manera verbal se esté presentando, pero la ley establece sí la posibilidad de que si llega a su despacho, más adelante con el nuevo Código Procesal Penal, tienen que levantar el acta, porque es el derecho del ciudadano. Muy bien, aquí lo que más se desarrolla y lo más común es que cuando acuden a la policía, ustedes ven el siguiente cuadro, la policía lo que hace es emitir un informe final, informe que hasta ahora también ustedes reciben de la policía, y recaba las investigaciones que la policía hace, y como dijo la doctora Kelly, de acuerdo a la modificación de la norma, la policía es la que realiza la investigación, hace el papel del fiscal, y es el juez el que va a desarrollar con este nuevo Código Procesal Penal un enjuiciamiento o un juicio. Muy bien, ahí ven ustedes que llega el juez de paz letrado, y acá se produce 2 cosas: o el juez
Obviamente, si advierte de que no existe fundados motivos o razonables motivos para procesar a esta persona, lo archivará, que es en la parte de arriba, o en este caso dicta una citación a juicio, un auto de enjuiciamiento. El auto de enjuiciamiento sí está regulado como el nuevo Código Procesal Penal y ustedes tienen que tener en cuenta. Está regulado en la medida en que tienen que identificar correctamente a la persona que van a procesar, tienen que señalar cuáles son los elementos razonables que vincularían a esta persona con el hecho o la infracción que se les viene imputando, ¿ya? Y a su vez señalar, en todo caso, esta norma habla de una posibilidad de comparecencia y solo permite la comparecencia simple para procesar. De este modo se le cita a juicio, es un auto de enjuiciamiento, en el cual se señalan las pruebas que se cuentan en ese momento. Ahí se tiene que señalar las pruebas. Aquí, después del auto de enjuiciamiento, lo que quiero señalarles es de que, llegado a la fecha de la audiencia, las partes pueden presentar sus medios probatorios. Desconocido de alguna manera, si es que acaso la acumulación podría prosperar, desconocido tenía razón. Si es que el juez admite la denuncia verbal en ese momento, podría permitir en todo caso que se incorpore, si no hay objeción de la otra parte también, porque es materia de análisis, el video de la discoteca. O sea, sí se permite presentar el medio probatorio en ese momento. Luego de eso, aquí advierten dos cosas: la posibilidad que cuando las partes están, o como dijo la doctora, que hay posibilidades de un flagrante delito y las partes se encuentran en el despacho del juez, por economía procesar el magistrado, en ese mismo momento lleva a cabo la audiencia y en ese mismo momento sentencia. Y la posibilidad que permite este nuevo Código Procesal Penal es que dicta de manera verbal la sentencia, de acuerdo al razonamiento que en ese momento se le presenta, y luego, pasados 3 días, el magistrado dicta, en todo caso, le pone un término, protocoliza, en todo caso, hace de que lo razonado probablemente lo materialice pues en un documento fundamentado, ¿no? Esa es la posibilidad. ¿Qué pasa si no está el imputado? Entonces aquí hay la opción en la cual, no sé si esto funciona para poder, acá, es aquí, no. ¿No? A ver, no sé si funciona esto, si me permite. ¿Funciona esto? Aquí, a ver, vamos a ver acá. Ustedes van a leer algo que dice fecha más próxima a la instalación del juicio. Fecha más próxima a la instalación del juicio, donde se le cita a la parte, se le cita a la parte agraviada como al procesado en este caso, y aquí existe de alguna manera un debate en el sentido de que ¿qué pasa si la parte agraviada no asiste a la audiencia? ¿Qué pasa si la parte que promovió ante la policía no asiste? Bajo una interpretación del nuevo Código Procesal Penal, en las querellas, si el querellante no asiste a la audiencia, se tiene por desistida su acción. Eso es en las querellas. Las querellas en la acción privada, cuando presentan una querella, si el querellante no asiste a la audiencia, establece de que se da por desistida su acción. Bajo esa interpretación, porque obviamente si hablamos de querellante en el proceso de faltas, si la parte agraviada no asiste, entonces se da por desistido y se concluye el proceso. Si va la parte querellante, entonces el juez cita al procesado. Y aquí viene la regulación que hace este nuevo Código Procesal Penal,
tiene que hacerle en el auto de enjuiciamiento bajo apercibimiento de qué es que se le está citando y se le puede declarar reo contumaz de estar correctamente notificado. Y como consecuencia de haberse citado bajo apercibimiento de reo contumaz y no viene, se aplica pues el apercibimiento y se le conduce de grado o fuerza. Vamos a anotar aquí, y aquí me detengo, que el nuevo Código Procesal Penal regula la prisión preventiva y ya no estamos hablando ya no estamos hablando de una conducción compulsiva, porque muchas veces en la conducción compulsiva hay que señalarle la fecha de la audiencia, va la policía, no la encuentra y casi sin sentido viene la conducción de grado fuerza. Sin embargo, el artículo 485, el inciso 2, dice: cuando el imputado no se presente voluntariamente a la audiencia, podrá hacérsele comparecer por medio de la fuerza pública y, si fuera necesario, se ordenará la prisión preventiva hasta que se realice y culmine la audiencia, la cual se celebrará inmediatamente. Esta es la facultad que da la norma, y un juez, si es que acaso dicta la prisión preventiva ante una persona que, habiéndose citado, no asiste, es correcto, tiene la facultad de hacerlo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene que solicitárseles? ¿Por qué tiene que comparecer y de repente se le va a absolver? Se le cita porque la norma, este nuevo Código Procesal Penal, no puede iniciar el juicio si es que acaso no está presente el procesado, para que conozca los cargos. Eso es la exigencia de que esta persona venga, porque solo se puede iniciar el juicio si es que acaso está presente el procesado. Si no, entonces no se podría dar inicio. Por eso es que se le puede dictar la prisión preventiva. Y como dice, tiene que ser inmediato. Muy bien. Después de ello, ya estando en la audiencia, para poder graficar este caso de desconocido y el señor violento, y de haber permitido la acumulación y de celebrar ya una audiencia en ese momento para los dos casos, el magistrado ahí tiene que invitar a conciliar. Esa es una de las cosas que todavía prevalece, porque en el Código de Procedimientos Penales también, o en todo caso la ley especial que ha señalado la doctora Kelly, prevé la posibilidad de conciliación, y también lo hace el nuevo Código Procesal Penal. Si las partes concilian, todo termina. Ahora bien, habla aquí de una posibilidad de conciliación y acuerdo, que es distinto. Ahora, en el acuerdo es que la parte asume la responsabilidad y le da una reparación, por eso es el acuerdo. Y en la conciliación se desiste, en todo caso, de la acción, y ahí termina el proceso. Muy bien, si es que las partes no concilian, entonces el magistrado ingresa a debatir los medios probatorios. Primero pone en orden, aquí interroga al procesado, luego admite las pruebas y los alegatos orales. Luego de eso tiene que emitir sentencia, y acá hay una diferencia con la ley especial que dijo la doctora Kelly, que le permite al magistrado señalar otra audiencia, porque solo se celebra el nuevo Código Procesal Penal, se procura que sea en una sola audiencia, pero la ley permite de que por única vez se puede señalar una audiencia continuada, pero tiene que hacerlo dentro del término de 3 días, no más, pero una sola vez. Y solo y si se trata de la actuación de un medio probatorio que no se puede hacer en ese momento. Si, por ejemplo, por A o B, en ese momento circunstancial, violento y desconocido que presente el DVD por cuestiones circunstanciales, no se tiene la reproductora del DVD, pues se celebra en el plazo de 2 o 3 días para ver el DVD, y nada más. Y ahí el magistrado sentencia, tiene que sentenciar. Dada la sentencia, acá ya hay un criterio que tengo,
de que cuando se celebra la continuación de la audiencia, digamos, para el término de 3 días, donde en este caso a quien no le podría, de alguna manera, no estaba previsto para las partes que se celebre una segunda audiencia, en el proceso común del nuevo Código Procesal Penal existe la posibilidad que después de la declaración del procesado, después de la declaración, en lo sucesivo solo se lleve a cabo las audiencias con representación del abogado, sin la presencia del procesado. Y eso lo solicita el juez justificado, obviamente, justificación verbal, que no asiste porque obviamente está trabajando o porque finalmente no va a procurar, y se lleva a cabo con el proceso, en el proceso común, las audiencias sucesivas, incluso la sentencia, sin la presencia del procesado. Como vemos, y como dije, acá en nuestra legislación, si hay 6 artículos que únicamente están regulando el proceso penal, no hay otro que interpretar con el proceso común, y en el proceso común, de tener esta interpretación sistemática, sí, a la siguiente audiencia solo puede asistir el abogado, ya no el procesado. Y además, aquí se produciría otra cosa. El magistrado, al dictar la sentencia, ¿en qué plazo se puede apelar? Aquí se establece que si es una audiencia, en el mismo acto se tiene que apelar, si en el mismo acto, y se reserva el derecho para poder sustentarlo en 5 días, en el plazo de 5 días. Pero si no asiste, el magistrado tiene que notificar la sentencia al procesado, y tendrá el plazo de 5 días para interponer el recurso de apelación. Entonces, llevada una segunda audiencia, existe la posibilidad de que no esté presente el procesado, y eso por una interpretación sistemática, porque en el proceso común sí se permite. Muy bien, dictada la sentencia e impugnado, el expediente es elevado al juez, en este caso al juez unipersonal, juez penal, dice la ley procesal, pero es el juez unipersonal, que es distinto al juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria solo tiene el control de la investigación fiscal, pero el juez unipersonal es el que sentencia en definitiva. Por lo tanto, llega ahí. El juez unipersonal, a diferencia de lo que ustedes ahora están llevando a cabo con esta ley especial a la que hizo referencia la doctora Kelly, la diferencia es de que el juez penal va a llevar a cabo como si fuera una audiencia pequeña, porque así también en el proceso común se lleva a cabo. En el proceso común, cuando uno impugna la sentencia, en segunda instancia se produce una audiencia en la cual puede volver a tomar la declaración del procesado, la declaración del agraviado, e incluso se pueden incorporar pruebas. Acá sí se permite la incorporación de pruebas, y hay una regulación expresa para ello, que obviamente sean pruebas que se hayan producido con posterioridad, pruebas nuevas, pues, ¿no? Pero sí se produce la posibilidad de una audiencia. Entonces ya no solo es simplemente un revisor de lo actuado, sino el magistrado tiene la posibilidad de, en segunda instancia, que en una pequeña audiencia se desarrolle, como es correcto en una segunda instancia, también un debate probatorio. Tomada la decisión por el juez unipersonal, entonces ya no hay lugar a recurso de casación, y ahí termina, pues, ¿no? Ahí concluye y es la decisión definitiva. Muy bien, si nos alcanza el tiempo, vemos un caso práctico, que lo tengo acá en el USB. Bueno, esto lo tengo escaneado, Silvestre, ¿no? Pero podemos hacer así. 2, 1, ya. Bueno, aquí, este es un caso que se ha llevado a cabo en el cuarto juzgado de paz letrado de Huaura, el distrito judicial de Huaura, donde, ¿lo amplías ahí? Ya está.
donde aquí está ya el oficio en el cual se está comunicando, la policía comunica al juez de lo actuado. Así es como les llega a ustedes o les va a llegar. Y obviamente la informalidad del caso porque todavía no tienen digamos, la policía padece también lo que se padece ahora mismo, ¿no? No tienen la infraestructura del caso, no tienen la logística y vamos a ver cómo de manera muy ligera se lleva de alguna manera la investigación. Aquí tenemos la policía, lo que hace es tomar la declaración de la parte agraviada. Bueno, no se puede observar bien aquí, pero aquí lo que voy a resaltar es de que al procesado, en este caso, se le lee, a la parte agraviada se le lee el artículo 94 del Código Procesal Penal, en el cual ya se le hace conocer los derechos a la parte agraviada, y eso es muy importante porque si no es objetividad. Y la declaración de la parte agraviada, y lo que resalto aquí es que señala lo siguiente, de que el día de hoy vine de la ciudad de Lima juntamente con mi menor hija de 2 años y medio con la finalidad de recoger talones de pago judiciales en Lugel de Huaura. Para esto ya le había comunicado a mi ex conviviente, papá de mi hija, sobre mi venida a Huacho, para lo cual me dijo que le avise cuando estaba en Huacho, para así poder ver a nuestra hija. Llegando a Huacho a las 2:30 del terminal de Huacho, lo llamé, le dije que si iba a ir a su casa para que almuerce la bebé o almorzar en la calle. Me dijo, ya voy. Estando en el terminal, nuevamente me llama y yo le indico que estaba almorzando en el segundo piso del edificio de la empresa de transporte y turismo Paramonga. A los 2 minutos llegó al restaurante, se sentó en la mesa con nosotros, en circunstancias en que yo tenía cargada en mis piernas a mi menor hija y él le daba de comer. Yo tenía cargada, en forma sorpresiva hizo su aparición una mujer, quien se paró casi a mi espalda y escuchó que dijo, así que tú eres, y cogiéndome un plato de sopa caliente me lo arrojó y con fuerza en mi cabeza, rompiéndolo, es donde mi ex conviviente coge a mi hija y diciendo, no, la bebé no, se llevó a un rincón del local por la cocina. Esta mujer intentó nuevamente arrojarme un pedazo de plato roto, como queriéndose cortar el rostro, lo que tuve que cubrirme con mis brazos, llegándome a cortar el brazo derecho a la altura del codo, que es lo más esencial. Luego, la señora Rosa, que es la parte procesada, aquí lo importante es que el policía señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86, inciso 2 del Código Procesal Penal, se procede a tomar la declaración de la versión escrita, informando detalladamente del hecho, se le imputa y además en participación en los derechos que la ley contempla a su favor en el artículo 87, inciso 2. Esta es la parte esencial porque el nuevo Código Procesal Penal establece que hay que confeccionar un acta haciéndole conocer los derechos que tiene un procesado. Y entre ellos, lo más resaltante es que tiene derecho a ser abogado, a tener un abogado, y como tal, el abogado, como vamos a ver más adelante, tiene distintas facultades como para conocer del expediente y ejercer una defensa dentro de un plazo razonable. Pero eso es muy importante, que se tiene que tener el acta, si no es nulo, de alguna manera, las diligencias que se señalen luego. Aquí, la señora, ya a manera de resumen, el procesado establece de que ella no ha sido quien la ha agredido, sino más bien se produjo una agresión mutua entre las dos partes. Aquí están los certificados médicos legales de una de las partes en la cual hay atención facultativa de 2x7 y coincidentemente también la parte procesada tiene atención facultativa 2 y 7. La notificación judicial en este caso es un juez de paz, no letrado. La siguiente también es una notificación a la parte procesada del juez de paz no letrado. Y el
el juez de paz no letrado hace un acta de no presencia, porque las partes, ninguna de las dos asistió. El juez celebra un acta de audiencia en que las dos partes están presentes y de manera, con las facultades, obviamente, del juez de paz, de manera muy resumida, dice, el señor juez explicó sobre el esclarecimiento de los hechos. La señora Silvia manifiesta que la señora Rosalinda impactó con un plato en la cabeza. El señor juez manifestó que habiendo una criatura, pase esa persona. La señora Silvia le llama por teléfono mostrándole el celular. El padre del hijo de la señora manifiesta que el padre del hijo le amenaza que se le va a quitar a su hijo. El señor juez manifiesta que el señor padre del hijo de Rocío pareciera que está jugando con la sinceridad de las dos. Y esto le señalo porque cómo es que un juez de paz no está de alguna manera capacitado como para poder celebrar o desarrollar de manera regular una investigación. Y es como ha celebrado. Y termina diciendo, la señora Silvia manifiesta no conciliar y por lo que pasará a segunda instancia, siendo las 6:55 p.m., firman todos. Aquí están las fotos. Le otorgan unas garantías personales a favor de la parte agraviada y el juez, como no hay conciliación, lo deriva al juez de paz letrado. El juez de paz letrado con esta resolución, me gustaba que sea más claro, con esta resolución declara nulo lo actuado por el juez de paz porque, de conformidad con el artículo 482 del nuevo Código Procesal Penal, solo pueden conocer de las faltas los jueces de paz que hayan sido designados por la Corte Superior. Y el juez fundamenta de que como quiera que el Distrito Judicial de Huaura no ha designado a jueces de paz, por lo tanto la actuación ha sido indebida del juez de paz, nulo lo actuado y le solicita que envíe el original de las declaraciones y bueno, de lo actuado por el juez. Entonces, el juez cumple con enviarle y aquí es donde el juez dicta, en este caso, la primera resolución con la cual, esto es lo que denominan el auto de enjuiciamiento. Autos y vistos. Hace un breve resumen de lo que ha señalado la parte agraviada, también como la parte procesada, la mención de los certificados médicos legales y dicta mandato de comparecencia restringida tanto para la agraviada, como hemos señalado, pero también aquí dicta mandato de comparecencia también contra la parte agraviada. O sea, el magistrado acá, de oficio, al enterarse de que ha habido una agresión mutua, el magistrado lo que hizo es procesar a las dos personas y dicta el mandato de comparecencia tanto para Rosalinda y como para Silvia, y le cita a un juicio. A ambas le dicta comparecencia simple. Y acá únicamente como prueba quiere que los peritos, los certificados de que emitieron el certificado médico legal asistan y se obtenga la declaración tanto de la parte agraviada como la procesada. Como es una agresión mutua, de las dos. Lleva a la audiencia única. Acá en la audiencia única, el magistrado desarrolla lo que el Código Procesal Penal establece, donde hace una lectura de los cargos a los dos imputados, porque hay una agresión mutua. El magistrado llevó a cabo a procesar a las dos personas. Dice, acto seguido, señor, procede a efectuar un breve relación de los cargos que aparecen en el informe policial, así como el contenido del certificado médico legal. Conciliación. Encontrándose presente ambas partes, se insta a una posible conciliación y la imputada que no estaba dispuesta a conciliar, que mantiene su posición, por lo que se procedió a la diligencia conforme a lo señala. Le toma la declaración a las dos personas, le hace las interrogantes del caso, luego como pruebas documentales admite los certificados médicos legales
las boletas de venta y luego expide la sentencia con un visto y oído, que es lo que normalmente están poniendo, porque generalmente es en audio lo que registran las declaraciones. Y el magistrado, en este caso, hace el análisis del tema, la subsunción de las conductas en materia de proceso, la imposición de la pena y la reparación civil y el resarcimiento de los daños, y condena a Rosa a la prestación de servicios comunitarios de 60 jornadas, y en adelante señala que va a tener por desistido de la acción penal de la señora Rosa quien no asistió a una de las audiencias, que es lo que habíamos señalado, donde el magistrado establece y aplica hoy el artículo referente a las querellas, donde si la parte no asiste a la audiencia se tiene por desistido. Y luego ya declara consentida la sentencia. Como vemos acá, o sea, materia de análisis, es lo que normalmente aquí en el código o con la ley especial ustedes están llevando, pero la diferencia está en que el magistrado, de alguna manera con el nuevo Código Procesal Penal, tiene distintas herramientas de interpretación. Como vemos acá, el magistrado lo que hizo es acumular, porque hubo una conexión, cuando hay una agresión mutua, hay la posibilidad de que el magistrado lo acumule por conexión, que es lo que hizo, y como vemos que también aplica de alguna manera que entiende que se ha desistido de la acción por no haber asistido a una audiencia. Lo que podemos concluir entonces es de que los 6 artículos del nuevo Código Procesal Penal permiten de alguna manera que exista una posibilidad amplia de interpretación, y van a tener ustedes, digamos, una labor muy importante de poder justamente suplir esta deficiencia normativa. Para continuar únicamente con la exposición, hay algunos artículos que eran pertinentes, que incluso ya lo tienen impreso, y que solo era para referir. A ver. Las garantías procesales, y creo que lo tienen impreso ahí, es importante que sepamos qué garantías son las que se tienen que respetar mínimamente. Primero, que es oral, tiene que ser, todo es oralizado. Las excepciones de plantearse tienen que plantear oralmente, no pueden plantearse por escrito. También tenemos que es de alguna manera un sistema adversarial donde siempre tiene que haber un contradictorio en los medios de prueba. Tiene que haber la posibilidad de que la otra parte se le escuche también qué es lo que tiene que decir en relación a una prueba y se le permita también cuestionar de ser el caso. La publicidad, que es muy importante, en la medida en que, como vamos a ver, dentro del derecho del abogado permite que se obtengan las copias de todo el proceso, o sea, no tiene que ser reservado de ningún modo para las partes. Y la continuidad, como vemos, solo hay 2 audiencias. La inmediación, que es muy importante, porque si el magistrado va a dictar incluso una sentencia de manera verbal, tiene que estar presente o atento a las conductas de las partes, porque el magistrado de ese modo, tanto en las faltas, se da cuenta finalmente de ciertos gestos si la persona está de alguna manera tergiversando los hechos como son. Bien. Ahora hemos visto el análisis de este caso que ya les he señalado. Las excepciones, que ya lo tienen impreso, aquí lo único que hay que resaltar es de que la excepción que nosotros conocemos como naturaleza de acción, con el nuevo Código Procesal Penal se llama la improcedencia de la acción, que obviamente todas las excepciones tratan de alguna manera de cuestionar o atacar a la acción, y aquí se denomina de ese modo, improcedencia de acción, cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Por lo demás están las mismas excepciones que nosotros conocemos. En la nulidad del acto procesal, aquí viene ya la regulación, que les había dicho que normalmente nosotros acudimos al Código Procesal Civil para poder resolver ciertas nulidades, pero aquí ya está de alguna manera regulado, y habla de una nulidad absoluta y una nulidad relativa. La nulidad absoluta obviamente hará que el acto procesal sin duda
pierda todo tipo de efecto, se tendrá que retroceder, como hizo el magistrado. Este magistrado, vemos de que cuando el juez de paz llevó a cabo unas diligencias, el magistrado advirtió de que como no era competente, tenía pues que declararse nulo todo lo actuado. Entonces, se refirió a una nulidad absoluta. La nulidad relativa, como sabemos, hay la posibilidad de poder llegar a analizarla con validación o de alguna manera superarla. En las pruebas de oficio, aquí es importante porque no existe de alguna manera una libertad probatoria. Vemos con el nuevo Código Procesal Penal, solo se permiten pruebas típicas y excepcionalmente, si hay la posibilidad de algún medio probatorio, el juez tiene que tratar de alguna manera aplicar análogamente a una prueba típica. Tiene que darle de alguna manera una naturaleza típica. De este modo, de alguna manera hay una restricción en el control de los medios de prueba. Y en las pruebas de oficio dice, la ley establecerá por excepción los casos en los cuales se admitan pruebas de oficio. Si no hay una ley expresa, como no lo hay en el proceso de faltas, entonces el magistrado estaría prohibido en el proceso de faltas de celebrar pruebas de oficio. ¿Y por qué? Porque finalmente, si para la ley el policía hace el rol de la fiscalía, cuando lleva el caso el magistrado, con el proceso de faltas, con el nuevo Código Procesal Penal, es digamos, un juez que a todas luces tendría que ser inerte para ver qué es lo que le proporciona a la parte agraviada, cómo se está defendiendo la parte procesada y no tiene que intervenir, porque es la única manera como se podría respetar este sistema adversarial. Por esa razón, en el proceso de faltas no hay una ley expresa que permita una prueba de oficio al magistrado. Y si es que acaso tendría que hacerlo, tendría, como está estableciendo este artículo 155, tener una ley expresa no lo tiene. La convención probatoria también es una cosa muy interesante para la economía procesal, porque como vemos acá, y hemos visto el caso de Huaral, donde hay una agresión mutua, vemos que el magistrado solicita que las personas, los peritos en este caso, quienes han realizado el certificado médico legal, pasen a declarar en la audiencia. Pero si las partes, en este caso, se ponen de acuerdo que ese documento está demostrando que se ha producido daños, nada va a cambiar el hecho de que venga una persona, simplemente explicará. Pero si las partes se ponen de acuerdo que hay un daño, lo que no está probado es quién hizo el daño. Y si se ponen de acuerdo a eso, entonces habrá una convención probatoria, como lo establece el artículo 156, donde dice que las partes podrán acordar que determinada circunstancia no necesita ser probada. Daño hay, eso pueden las partes ponerse de acuerdo. Lo que pasarían a discutir es quién ha producido el daño. Dentro de los derechos del imputado, acá lo que hay que resaltar, que el imputado puede hacer valer por sí mismo sus derechos. Esto es que no necesita de un abogado para ejercer el derecho. Él puede presentar un escrito, él puede presentar, él puede oralizar de alguna manera, puede fundamentar las excepciones y lo que corresponda. Y el magistrado tiene que atender sin necesidad de que esté presente o en todo caso intervenga su abogado. Después dice de que los jueces y los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible sus derechos y debe constar en acta. ¿Qué es lo que había señalado? De que aquí el artículo 71 está señalando que debe confeccionarse un acta de haberle hecho conocimiento de sus derechos. Como vemos en la película, le dicen su derecho, pero de manera verbal. Con el nuevo Código Procesal Penal se tiene que elaborar un acta. Si no se elabora el acta, pues entonces estaría viciándose de alguna manera el desarrollo del proceso. Dentro de los derechos del abogado, aquí es importante porque dentro de esto se permite que el abogado pueda interrogar, a excepción de los coprocesados, él puede interrogar a todos los sujetos procesales o los órganos de prueba. Él puede interrogar, es una de las cosas importantes. También puede participar en todas las diligencias, él puede pedir estar presente en el momento en que se practica un examen físico, en el momento en que se está practicando una pericia. Es posible que el abogado, cuando se practica
Ya, bueno, en casos de delitos, por ejemplo, en el tema de balística, el abogado puede estar presente, incluso con, acá dice, incluso puede recurrir a la asistencia reservada de un experto, o sea, el abogado tiene la posibilidad de llevar a otro perito y estar presente en la diligencia. Eso es muy importante, que no se le puede restringir. Y como sabemos, con el nuevo Código Procesal Penal también se le tiene que entregar copias de todo lo actuado. El abogado asiste en la práctica con este nuevo Código Procesal Penal, el abogado asiste, chequea el expediente, los dobla y le paga lo que corresponda, que son 20 céntimos por cada copia, y en ese acto le entregan todo el expediente. Y acá es muy importante porque dice interponer cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones y recursos impugnativos. Por eso es que en el proceso de falta sí se puede interponer las excepciones, las cuestiones probatorias y las cuestiones previas. Se puede interponer porque es un derecho del abogado. También acá hacerles mención del recurso de reposición, que eso es importante también, que se tiene que señalar. Este recurso de reposición en el nuevo Código Procesal Penal y en el proceso de faltas va a ser bastante usual. ¿Por qué? Porque cualquier incidente que se produzca, la parte puede, de la decisión que haya tomado el magistrado, la parte, con este artículo 415, puede impugnar en ese momento para que el magistrado pueda revisar la decisión que en ese momento ha tomado y pueda de alguna manera dejar sin efecto y tomar otro tipo de decisión. Y va a ser usual, porque como es una audiencia, una sola audiencia, la única manera como se dé la posibilidad de que el abogado de cualquiera de las partes pueda de alguna manera hacer prevalecer sus argumentos, va a plantear este recurso de reposición, y eso va a ser muy usual. El trámite será interpuesto, el recurso al juez advierte que el vicio o error es evidente o que el recurso es manifiestamente inadmisible, lo declara así sin más trámite. Si no se trata de una decisión dictada en una audiencia, el recurso interpondrá por escrito con las formalidades ya establecidas, que eso es para el proceso común, pero no para el proceso de faltas, donde ahí la audiencia es una sola. Por lo tanto, la reposición tendrá que ser siempre de manera verbal. Bueno, estos son los artículos que he considerado importantes para este nuevo modelo del proceso de faltas, y sin duda, como estarán dándose cuenta, una vez que se aplique acá en Lima, va a existir bastante necesidad de poder aplicar de alguna manera los criterios, y son ustedes, señores magistrados, los que van a cubrir este vacío legal en el proceso de faltas, que solo ha merecido 6 artículos. No hay más, con eso termino esta exposición. Muchas gracias. La mesa agradece al doctor Rivero por su exposición. Y bueno, estando a que el tema de una forma pues es bastante novedoso y nos cambia casi todo el panorama de lo que estamos trabajando nosotros acá en la Corte, o hemos trabajado acá en la Corte de Lima, a diferencia de lo que ha pasado en Huaral y en otros lugares. La nueva normatividad pues definitivamente crea más dudas que digamos que certeza, ¿no?, en cómo se va a aplicar esto. Bueno, ¿alguna pregunta del público? Y nuevamente reiterando pues el agradecimiento de estar tan tarde acá para escuchar el tema. Sí, a ver, caballero. Doctor, buenas noches. En primer lugar, mis saludos a los miembros de la mesa. Atendiendo a que en la actualidad el derecho sea constitucionalizado, yo les agradecería que mi pregunta lo enfoquen dentro de ese contexto. Va dirigida, en primer lugar, a la magistrada que hizo la primera ponencia. ¿Cuál es su posición con respecto a ese instrumento jurídico conocido como la reincidencia? ¿Vulnera garantías constitucionales? ¿Se encuentra conforme a la Constitución? Eso sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es de señalar
¿Cuál es el fundamento jurídico constitucional que permite que a una persona que ha sido encontrada en falta flagrante pueda ser detenida? Esas dos preguntas es lo que yo quiero precisar en mi presentación, ¿no? Gracias. Doctor, le va a contestar. Bueno, en cuanto a la reincidencia, si bien es cierto la exposición de motivos del Código Penal de 1991 pues no lo establecía, ¿no? Antes la reincidencia y eventualidad no estaba contemplado en la norma penal. Sin embargo, en base, creo yo, a lo que es la regulación de la seguridad ciudadana y estando a la impunidad, ¿no?, se ha establecido la reincidencia de habitualidad dentro del Código Penal. Tenemos que ver al respecto que de repente no podemos estar de acuerdo con el mismo, pero ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en una sentencia, no recuerdo el número, que tanto la reincidencia y la habitualidad son constitucionales. Como magistrados no podemos ir en contra de lo que el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, ha pronunciado. Entonces, cada vez aumente la pena en base a la reincidencia, ¿no?, en base a la comisión, como dicen en el caso de faltas, o que tenga una condena por una falta, o que tenga 3 o más faltas, ¿no?, habiendo cometido en caso de habitualidad, ¿no?, y aumentar por ello la pena. Y en el caso de la detención, ¿no?, en el caso de la detención, bueno, ya ahora la policía no detiene en caso de falta, solamente hace la investigación. El periodo que se tuvo con la dación de la ley, creo que por eso es que se puso en vigencia nuevamente la investigación policial la investigación de la falta por parte de la policía y el juzgamiento, ¿no?, en el caso del juez. Antes, como decía, nosotros sí recibíamos, yo he sido juez de paz en comisaría y sí he recibido, ¿no? Entonces, bueno, para salvaguardar de repente el hecho, porque de verdad no me parecía constitucional que se detenga, entre comillas, ¿no? Finalmente las personas aceptaban de repente el hecho de que sean de repente retenidas temporalmente, ¿no?, y aceptaban llevar la audiencia en el acto y ser condenados, y finalmente aceptaban y cumplían su prestación de servicios a la comunidad. Tendría, pienso yo, que haber una reforma constitucional para aumentar en el artículo 2, inciso 24, me parece, ¿no?, que se detenga por faltas. Pero como digo, ya ahora ya no es usual que la policía ponga a disposición a este presunto autor al juez de paz letrado, por cuanto tendría que llevar un informe policial con todas las actuaciones, ¿no?, declaración de tanto el procesado, bueno, del autor, del denunciado, del agraviado, ¿no?, y eso no lo hace la policía. Bueno, ya sabemos sus limitaciones, ¿no? Doctora, ¿alguna pregunta? A ver, otra. Ya, la persona que tiene el micro en este momento, ¿ya? Después el que está al costado. Buenas noches. La pregunta es la siguiente. Estaba escuchando el tema referente a la prescripción, referente al tema de faltas, ¿no? La pregunta es, con respecto a la prescripción, ¿existe la interrupción de la prescripción? Esa es una pregunta, ¿no? Y la otra pregunta vendría a ser, también estaba escuchando sobre el tema del desistimiento, ¿no? Estaba escuchando que también hacía mención referente a la querella. Cuando no acudía a la audiencia, se archivaba en este caso la querella, ¿no? Mi pregunta es, ¿puede volver a iniciar después de un año la acción privada por los mismos hechos? Primero, en cuanto a la... Bueno, en cuanto a la prescripción,
en caso de faltas, como el mismo artículo 440 estipula, además de las disposiciones establecidas en la parte general del Código Penal que se pueden establecer en faltas, ¿no?, están esas disposiciones. Si esto es así, y como ya se aclaró también en un acuerdo plenario, a la prescripción no solamente se le aplica el artículo 80, que habla sobre los términos de prescripción, sino también el artículo 83, que habla de la prescripción extraordinaria, ¿no? Por eso es que, si bien es cierto, dice la falta y la pena, la acción penal y la pena de falta prescribe al año, finalmente prescribe al año y medio. Entonces, en ese orden de ideas, sí es aplicable, ¿no? Sí es aplicable la interrupción. Lo que pasa que práctica judicial, si digo, bueno, me pongo a pensar, ¿no?, si a veces los jueces penales no interrumpimos, ¿no?, tampoco lo hace el juez de paz letrado, bueno, asumo un mea culpa, no lo he hecho, ¿no? En verdad se ha dejado pasar el tiempo y hemos prescrito, ¿no? No en tanta medida, porque efectivamente se asistían, ¿no?, pero nunca he aplicado la interrupción, pero no le veo inconveniente para la aplicación, ¿no? Muchas gracias. En cuanto a la parte, o sea, la pregunta sobre la querella, el doctor Riveros va a dar la respuesta. Su respuesta. A ver, entendamos de que el desistimiento tendría de alguna manera una naturaleza distinta al abandono, para lo cual en el artículo 110, que regula justamente el desistimiento del querellante particular, señala que el querellante particular podrá desistirse expresamente de la querella en cualquier estado del procedimiento. Entonces, que es casi como cuando uno se desiste de la pretensión en materia civil, ¿no? Ya es para el fondo. Se considera tácito el desistimiento, porque así lo señala la ley, cuando el querellante particular no concurra sin justa causa a las audiencias correspondientes a prestar su declaración o cuando no se presente sus conclusiones. O sea, el hecho de que no asista a la audiencia, la ley está ya señalando que tácitamente se produce el desistimiento. Si lo interpretamos de ese modo, entonces no habría la posibilidad de poder reiniciar, porque de alguna manera la naturaleza de esta norma no lo está tomando como un abandono, no lo toma como un abandono, que sí en el abandono permitiría de que la parte pueda de alguna manera tener una segunda acción. Por lo tanto, consideraríamos que en relación a ello, dado el desistimiento, ya existiría un pronunciamiento por el fondo y no podría volverse a iniciar un proceso en contra del procesado, ¿no? Eso es lo que podríamos entender. En este caso, los abogados deberían estar al tanto de esta situación, pues, ¿no? A ver, sí, doctor. Sí, a ver si me permite. Ante todo, muy buenas noches a los ponentes. Es una pregunta de interpretación que se dé en la práctica en los procesos por faltas, tanto a nivel de magistrados como la Fiscalía. Respecto al 441, obviamente existe bastante jurisprudencia de medios que dan gravedad al hecho. De eso hay abundante y creo que no hay ningún problema. En la misma norma habla de los menores de edad, ¿no? Los menores de edad, y en la parte de abajo dice, se considera agravante, ¿no?, que el menor de 14 años, ¿no?, digamos, y podría considerarse como delito. Entonces, ¿qué pasa? Hay magistrados que dicen, esto es faltas porque la pena está acá en faltas, está considerado como faltas y abren apertura de instrucción como faltas a los menores de edad. Pero también hay al revés, ¿no?, que lo consideran como delito porque la misma norma dice, ¿no?, como es un medio que da gravedad al hecho, lo consideran delito. En todo caso, yo quisiera saber la ponencia de ambos, quizás, ¿no?, respecto a ese punto, ¿no? Gracias. Bueno, no era parte del tema, pero vamos a... Bueno, es materia de interpretación, ¿no? Pero para mí el artículo es claro, dice, se considera circunstancia agravante y se incrementará la prestación de servicios comunitarios a 80 jornadas, cuando la víctima es menor de 14 años. O sea, en este caso, quien sentencia, quien condena es el juez de paz letrado. O sea, para mí no tiene por qué inhibirse el juez de paz letrado y derivarse a Fiscalía para su investigación correspondiente y considerarse como delito, ¿no? La norma es clara, ¿no?
Ahora, lo que arriba dice circunstancias agravantes, no concurren circunstancias o medios que den gravedad al hecho, ese es otro caso, ¿no? Por ejemplo, lo que se investiga en Fiscalía es una lesión de, pongámosle 1/5, pero sin embargo en la utilización, el medio que se ha utilizado para la lesión es un cuchillo, ¿no? Entonces el juez de paz letrado se va a inhibir y va a remitir el expediente, la denuncia al fiscal provincial, ¿no?, penal de turno, ¿no? Y él va a realizar la correspondiente investigación, como hemos visto, ¿no? Y finalmente se ha condenado como delito. A eso se refiere la circunstancia agravante, pero no en menor de edad, ¿no? Allí sería teniendo en cuenta los días de atención médica, porque también está el artículo 122 A, me parece, que cuando dice que cuando la víctima de la lesión es menor de edad, pero tiene que superar estos 10 días, ¿no?, de 11 para arriba, ¿no?, o considerar también de 11 a 30 y de 30 más, ¿no? Doctora, perfecto. En todo caso, y por ejemplo, a un juzgado de paz letrado, ¿no?, le llega, por ejemplo, acá tengo en manos una denuncia, ¿no?, de una, también, como le digo, ¿no?, nos mandan a nosotros como se están digamos, pronunciando respecto a la menor como delito, y nos están mandando en la misma acusación para que solamente procesarla por faltas en este caso, a la mamá, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer en todo caso un magistrado de acuerdo a su forma de pensar usted? O sea, la forma de, como está interpretando, que para mí también coincido con su interpretación. ¿Cuánto es la lesión en ese caso? Bueno, o sea, la lesión es menos de 10, obviamente, es menos de 10. Entonces, bueno, si ya el fiscal se ha pronunciado y dice que no es delito, lamentablemente, pues ya no podría haber ni consulta ni nada, ¿no? Tendría que verlo el juez de paz, porque tenemos que ver que lo que prima es que el Ministerio Público es el titular de la acción penal. Si ya el titular de la acción penal dice no es delito, ¿no?, el juez tendría que pronunciarse de alguna manera, ¿no? Pero a mi parecer, bueno, pronunciarme sería, no me parecería, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo utilizaría como juez de paz letrado? La ley no me permite nada, ¿no? La verdad es que ahí sí estaría en una encrucijada, ¿no? Porque la verdad es que un juez de paz letrado no puede, no, pero ahí dice que es menos de 10. Ah, ya, yo lo estaba entendiendo contrario censo. O sea, es un juez penal quien se va a pronunciar. La Fiscalía lo remite al juzgado de paz. Pero por eso, pues lo está remitiendo porque es menos de 10. Claro, porque es menor de 10, pero no, lo está remitiendo respecto a la mamá, ¿no? Pero respecto a la menor de edad, o sea, el agresor es el padre, ¿no? Respecto a la menor de edad que ha sido agredida, porque es menor de edad, ellos ya lo están considerando como delito, ya. Acá la fiscal. Ah, la fiscal, ya. La fiscal. Bueno, ya es problema de la fiscal. Claro. No, si no sabe hacer su trabajo, porque para mí, en verdad, ahí está incurriendo en un error. Porque yo como fiscal no voy a acusar, ya el juez penal, allí sí le tendría que decir, o de repente elevar en consulta, ¿no? Claro. Elevar en consulta. Allí sí el juez penal podría, claro, decir no. Yo lo mandaría al juez de paz letrado, ¿no?, después de la consulta. Y doctor Rivero, se me pase Sí, solo para acotar de que de alguna manera estaría existiendo en este mismo hecho distintas ópticas como de control social, porque por un lado tenemos a la ley de violencia familiar que de alguna manera regula, hay ciertas conductas que regula de distinto modo, o sea, no lo tomas simplemente como faltas, sino incluso va más allá. Tenemos la posibilidad que cuando una lesión, aún cuando no superen los 10 días, si es que acaso hay circunstancias que hacen que esto sea considerado como delito, el fiscal puede fundamentarlo, porque es la interpretación que el fiscal tiene como de alguna manera representante de la sociedad. O sea, el hecho que una menor, por ejemplo, haya sido agredida con una bofetada, pero al rato está el padre de repente con un instrumento cortante o con algo que la pueda agredir, el fiscal puede interpretar
de que aun cuando no haya superado los 10 días, esto pueda ser considerado como delito porque la ley penal así lo permite. Ahora, de alguna manera vamos a la política que está empleando de alguna manera este nuevo sistema, en el cual quiere proteger, se está dando bastante legislación, se están agravando las penas porque quiere proteger a los menores. Y es como vemos que el artículo 441 pone como circunstancia agravante no solo el hecho de que las circunstancias hagan suponer que pudo haberse cometido un delito, ¿no?, sino por el solo hecho que tenemos a un menor presente, ya signifique imponerle mayor pena para poder hacer de que de alguna manera se rehuya a las personas que quieren de alguna manera afectar a los niños, no lo hagan y lo piensen, pues, ¿no? Esa es la finalidad. Por esa razón, en el análisis al que usted tiene, tendría que analizarse en qué está fundamentando la Fiscalía, o sea, por qué ellos consideran que, aun cuando no ha superado los 10 días, se pueda promover como delito que sí la ley penal lo permite, ¿no? Me parece el artículo 122. Muchas gracias, doctor Riveros. Bueno, en realidad, quien habla pues también más juez del año 2002, pero desde el año 2007, quien habla, bueno, lamentaba cada rato que cada vez que el Congreso modifica el Código Penal, nos deja pues una incertidumbre que más crea, como le decía, incertidumbre que certeza. Y yo, bueno, comentaba aquellas oportunidades con algunos colegas que lo ideal sería para tener un mejor control, en este caso del Código Penal, debería ser una especie de ley orgánica, ¿no? Porque así como está que es un decreto legislativo, ni siquiera ley si se quiere propiamente, tenemos leyes, decreto legislativo y ahí está nuestro Código Penal. Entonces cada rato es modificado, ¿no? Y nos deja en esa situación. Porque si no, en realidad estamos hablando de lo que en la legislación que está sobre las faltas y nos mete ya un delito. Y van a haber una y otra criterios de interpretación. Algunos van a considerar que debe ser delito, otros van a considerar que debe ser tramitado como falta y que también considerado como delito. Eso debería ser, pues, y la violencia familiar se usa como ahora que están usando la inclusión y por todos sitios meten la inclusión y al final no se sabe en dónde estamos. Bueno, particularmente la ley, bueno, como también lo dijo el doctor, el presidente del Poder Judicial, también el doctor Figueroa en la otra oportunidad, estas normas pues nos tratan de quedar bien el legislativo y el ejecutivo con la población, pero nos crea más problemas que soluciones. Un paréntesis de quien habla. La otra pregunta del doctor, quería también hacer la última pregunta, creo, y ahí acabamos. Sí, un segundito. Buenas noches. Bueno, la verdad que para hablar sobre el tema de faltas, el tiempo que le vamos a dedicar siempre va a ser corto, porque son tan pocos artículos y tantos los vacíos que se necesitaría varias sesiones. En la tarde alguien me dijo de que cuando se apela a la sentencia por faltas y de acuerdo al artículo 300 del Código de Procedimientos Penales se le da 10 días para fundamentarlo, me dijeron que eran días hábiles y yo justo respondí que, bueno, para mí no eran días hábiles, sino eran días calendario, solo que si el último día cae en día sábado y domingo, se corre al día hábil siguiente. ¿Y por qué? Bueno, porque si vemos el Código Penal, en ningún momento habla de días hábiles. Para abrir instrucción, 15 días, proceso por faltas, 20 días, se amplía a 10 días. No sé de dónde me sacó alguien esa persona que me lo dijo que era días hábiles, ¿no? Yo quisiera que, si me lo pueden aclarar, es punto 1. Punto 2, en cuanto a la ley, si no me equivoco, 29.990, que fue promulgada en la última semana del mes de enero de este año, y que se prohíbe el desistimiento, conciliación o transacción en caso de faltas, ¿no es acaso un abuso por parte del Estado? Porque ¿quién mejor que uno para saber si disculpo o no a mi esposa, a mi cónyuge, a mi hermano, por un pleito que pude tener? Y con esta ley, por el contrario, me obliga a seguir un proceso que no quiero, cuando yo ya di el perdón y hago, por lo tanto, que el juzgado emite una sanción. Entonces, ¿no es acaso, digamos, mejor dejar las cosas como estaban? Bueno, quizá por lo último, ¿no? O sea, ¿a qué se debe de que en los casos de violencia familiar están
de alguna manera impidiendo que se efectúe el desistimiento. Pero es por política y también un poco la legislación siempre tiene que someterse a la realidad. Y en violencia familiar hay algo muy curioso, de que si es un menor el agraviado, ¿quién podría desistirse si el afectado es el agresor es el padre, ¿no? Y no ha perdido la patria potestad, o sea, legítimamente, o sea, legalmente tendría la posibilidad de plantear un desistimiento, o la madre también que quiere o ama al padre, en la práctica podría desistirse para no verlo afectado. Entonces, la realidad muchas veces hace de que por un sistema que quiere de alguna manera efectivizar el control social, porque siempre hay que entender eso, lo que se quiere es de que si existe abundante casos de violencia familiar, exista también una legislación que impida ello. Y si advierten en la realidad que, pese a la legislación, están utilizando el desistimiento, como suele hacerse muchas veces el desistimiento, porque toda pareja siempre discute y al día siguiente empiezan a poner acuerdo, entonces la legislación no está teniendo de alguna manera los frutos. Por eso es que han tomado esa decisión de que en los casos de faltas por violencia familiar, como sucede en los delitos, no existe un desistimiento porque es más importante procurar de alguna manera que en la familia no haya ese tipo de desintegración. Y como decía, no se le está dando mucha importancia a esto de las faltas y debería dársele importancia porque en este parangón que decía, si un berrinche de un pequeñín no le dicen nada, más adelante va a ser berrinches mayores. Si en el caso de la familia donde se producen las mayores agresiones, la política va a permitir y sacaríamos esto del desistimiento, vamos a hacer que los casos de violencia familiar, como sucede, está sucediendo bastante, se puedan promover. Por eso es que considero de que la necesidad de poder haber prohibido el desistimiento ha sido la realidad. O sea, la realidad que en nuestro país se está dando, donde se ha utilizado de manera muy ligera el desistimiento en los casos de violencia familiar, ¿no? Eso es lo que considero. Bueno, yo por experiencia propia y no pocos años en el tema, le voy a decir de que el desistimiento, ¿cómo se llama? El volver a reincidir en un hecho cometido ya por faltas, no es la mayoría de casos, ni siquiera llega al 10%. O sea, no amerita. Si fuera de que la reincidencia fuera el 40, 50, 60%, magnífico, pero no, la realidad es otra. ¿Quién mejor que la pareja para saber si disculpó o perdonó a su cónyuge, conviviente? Si a las finales la imposición de una sanción puede ser peor, le ponemos servicio comunitario, el hombre ya registra antecedentes, ¿cuál va a ser su reacción al volver al seno del hogar? Bueno, definitivamente la respuesta no es muy sencilla, ¿no? Porque también muchos abusan de esa situación, ¿no? Es como también escuchábamos acá el doctor cuando me hacía la mención de que las personas saben de que por una falta simple, entre comillas, que no tenía una sanción drástica, pues claro, todo está bien. Me hace recordar un caso en el cual un fiscal reclamaba, siempre piden los fiscales una pena bastante drástica para los que habrían cometido el delito. Y el juez siempre, el fiscal pedía 4 años, el fiscal pedía 4 años y el juez le daba 2 años. Todo estuvo bien así hasta que un día le robaron al juez en su casa y ahora que le robaron al juez, ahora dijo, bueno, ahora ya por 2 años, 1 año le daba antes, ahora le voy a dar 3 años porque a mí también me robaron. Todo está bien hasta que no nos afecta, ¿no? El problema es que cuando nos afecta, ahí es donde reclamamos y ahí miramos más al Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial es el culpable de que se esté dando tanta delincuencia y no se hace nada. El Poder Judicial sobre todo. Salen las noticias, la policía hizo una labor eficiente, fantástica, encomiable, y llega al Poder Judicial, pues los jueces somos unos, bueno, que no consideramos la parte agraviada en este caso. Respecto a los días que señala, sí, definitivamente también hay de los criterios, ¿no? Pero estamos considerando que los días que señala son 10, es más, incluso para algunos autos también la ley señalaba 5 días. Y la última modificación que tenemos ahora en la Corte Suprema, que antes los 10 días para fundamentar una apelación era después de que es requerido para que cumpla con fundamentar. Ya con la nueva modificación, ya el plazo de los 10 días comienza a correr
desde el momento que pide o que formula la apelación, ¿no? Independiente de que le notifiquen o no, desde ahí ya comienza a correr los 10 días. No sé si alguna otra cosita. Doctor, pero calendarios o hábiles. Le decía, hábiles. Yo lo considero como hábiles. Sí lo tengo yo, ¿no? Ahora, en la práctica también sí es, como ya tiempo estoy en estos momentos en otra oficina, ya no estoy en el juzgado penal directamente, pero también hay una situación que se da, ¿no? Los abogados a veces como que no tienen el tiempo suficiente, arguyen muchas veces, para poder con los días, porque también las audiencias deberían ser, pues, si se quiere, la ley señala, o sea, toda hora es, todo día y hora es hábil, pero en el caso, en la práctica, notificamos para los 60 días que eventualmente señala para un proceso sumario. La cédula de notificación, para tener la certeza que han sido notificados, recién regresan a los 45 días. Queremos ampliar y ya eso no va. Entonces la gente siempre reclama, la gente público, ¿no? Los abogados ya como que conocen, pero los 60 días, que habla la ley 60 días, en 45 o 50 días recién están llegando los cargos. Se toma la declaración, no se toma y estamos en esa situación. Entonces, de alguna forma, por practicidad, si se quiere, creo que la mayoría de los magistrados estamos considerando básicamente en que sean considerados los días hábiles para que efectos que los plazos también puedan permitir pues, llegar a a hacer algo de lo que el artículo 72 del Código de Procedimientos Penales señala, ¿no? Que debería pues, buscarse la verdad que se habría dado en el hecho. Y a veces definitivamente los 60 días, más los 30 días, que serían 90 días, no más de 3 meses, no podemos hacer. Sería ideal, pero no lo podemos hacer. Muchas gracias. Bueno, antes de dar por clausurado el tema, representando pues al doctor Figueroa, presidente de la comisión, no ha podido venir el día de hoy, me ha encargado también un diploma que vamos a hacer presente pues a la doctora Kelly Rosario Ramos Hernández por su exposición el día de hoy. Doctora Kelly, felicitaciones por... Asimismo también al doctor Marco Primero Ramos por la exposición del día de hoy. Doctor, felicitaciones, presidente. Bien, entonces agradecemos una vez más a todos ustedes, sabemos que han venido a todas estas audiencias, damos por clausurado este evento, siempre resaltando el compromiso que tenemos los miembros de la Comisión de Capacitación del Área Penal. Estamos haciendo ahora un curso vinculado a la aplicación del Código Procesal Penal, que todavía sigue hasta el mes de diciembre. Saludarlos a ustedes, felicitarlos, reconocer también su tiempo, su disposición a seguir aprendiendo más de las normas que rodean el sistema penal peruano. Muchas gracias y damos por clausurado este evento. Sí.